El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias te damos por esta invitación que nos extiendes cada mañana para poder sentarnos a tu mesa y disfrutar de este pan nuestro de cada día, del cual tú hablaste, mi amado Jesús, cuando nos enseñaste a orar de la manera correcta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Que tu gobierno, Señor, venga a nuestras vidas. Que seas tú quien señorees sobre todos nosotros. Que todos podamos reconocerte como nuestro único Dios. Padre amado, tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. Gracias, amado Dios, por este tiempo tan precioso que tú nos regalas para estar en tu presencia. Te amamos. A ti la gloria y la honra de todo lo que harás. Reconocemos, Señor, que no somos dignos de que entres en nuestra casa. Pero como aquel centurión te decimos, Señor, di tu palabra, di tu palabra. Lo único que necesitamos es tu palabra. En ella está el poder, en ella está la vida. Y esa palabra fue la que sanó a aquel siervo del centurión, y es esa misma palabra que tiene el poder para sanarnos a nosotros, para restaurarnos, para llenarnos de vida, para revelarnos tu verdad, para darnos a conocer cuál es el propósito que tú tienes con nuestras vidas. Muchísimas gracias, amado. Gracias. Es una honra para nosotros que cada mañana tú nos levantes y nos permitas estar en este lugar, recibiendo tu guía, recibiendo tu dirección. Y es que es igual o parecido como cuando guiabas a tu pueblo hacia la tierra prometida. Dice la palabra que delante de ellos iba la nube de la gloria de Dios. Y dice Juan 1:1, al principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Tener tu palabra delante de nosotros es como tener la nube de tu gloria guiando cada paso que damos. Por eso te pedimos en el poderoso nombre de Jesús que prepares nuestros corazones como buena tierra, para que la semilla de tu palabra que tú hoy vas a ministrar, Espíritu Santo, a nuestra vida, pueda dar fruto abundante. Ayúdanos a entender y comprender que lo importante no es quien predica el mensaje. Lo importante es el mensaje. Lo importante es de quién viene ese mensaje. Y esta es una palabra que viene de tu corazón para nosotros. Y tenemos la certeza y la convicción que como toda palabra que sale de tus labios, no volverá esta palabra vacía, sino que en el corazón de todos
los que Espíritu Santo tú congregas desde diferentes partes del mundo en este lugar, esa palabra producirá su fruto y fruto en abundancia. Lo creemos con todo el corazón. Eres bienvenido a este altar que se ha edificado a tu nombre. Tú nos dijiste, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Confiamos que tu gloria será vista en este lugar. Gracias. Pedimos una visitación poderosa sobre nuestras familias, sobre cada persona que te busca con pasión, que te ama con todas las fuerzas de su corazón. Sé, Dios amado, que hoy tú traes esa respuesta para aquel que ha estado abatido, para aquel que ha estado confundido, que no sabe qué más hacer. Gracias, porque es allí donde viene tu palabra y nos llena de vida y nos reconforta. Te alabamos y te bendecimos, y a ti el honor y la gloria de todo lo que tú harás. Yo no soy el pastor de verdades eternas de este ministerio. Soy una persona que vengo a servir y vengo a aprender también de ti. El pastor de verdades eternas es Jehová. Jehová es mi pastor. Nada nos faltará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi maravillosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente. Qué bueno es saber que la presencia del Señor está con nosotros. Y dice la palabra, si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Yo pregunto, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Absolutamente nadie. Así que tengamos la certeza y la convicción que Él nos dará esa victoria. Y hoy es un día maravilloso, inmensamente maravilloso, porque sé que a través de esta enseñanza Dios va a ministrar de una manera poderosa nuestro corazón. Así que prepárese, dígale: Dios, yo quiero que esta palabra que tú hoy traes la pueda atesorar en mi vida. Tu palabra es viva, es eficaz, más cortante que espada de doble filo. Yo quiero, anhelo con todo mi corazón que tu palabra me sacie. Anhelo con todo mi corazón que tu palabra produzca vida en mí, Padre amado. Y Dios lo va a hacer. Sean todos ustedes bienvenidos. Me da una alegría inmensa poder volver a saludarles a todos. Veo caras nuevas. Sean todos bienvenidos. Usted está aquí porque el Espíritu Santo de Dios le trajo, puso el querer como el hacer en su corazón, y usted se conectó a este programa. Y si Él le trajo aquí, entonces es porque hay algo aquí que Dios quiere ministrar a su vida. Sean todos bienvenidos. Vamos a compartir con los demás hermanos, vamos a usar nuestras redes sociales y vamos a seguir enfocados en nuestra meta. Dele me gusta. La meta es que toda nuestra familia pueda estar congregada, recibiendo la palabra de Dios todos los días, y que nuestros hogares se terminen convirtiendo en un altar donde la presencia del Señor es honrada. Amén. Ahora sí, todos sentados a la mesa, por favor. Bienvenidos a este tiempo con nuestro Padre Celestial. Mi amado, que tu palabra hoy impacte nuestro corazón y produzca vida, y vida en abundancia en mí. He venido a escucharte. Habla, que tu pueblo anhela saber cuál es tu propósito para nosotros hoy. Espíritu Santo, la Biblia dice que tú nos guías a toda verdad. Guíanos, por favor, a toda esta verdad hoy, en el nombre de Jesús, que todos podamos comprenderla y entenderla. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi amada familia, estamos listos para continuar nuestro estudio del libro de Esther. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Una descendencia poderosa. Una descendencia poderosa. El libro de Esther, capítulo 6, verso 13, dice la palabra del Señor. Esther 6:13. Dice: contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos,
todo lo que le había acontecido. O sea, él le estaba contando, mira, imagínate que yo fui a pedir para que ahorcaran a Mardoqueo y resulta que el rey me dice que cómo se debe hacer al hombre que yo quiero honrar y entonces yo le dije que lo subiera en un caballo, que le pusiera el vestido, que lo paseara por la plaza pensando que me iba a felicitar a mí y resulta que al que iba a felicitar era Mardoqueo y me tocó llevar a Mardoqueo. Imagínense ustedes llevarlo por toda la plaza, ¡qué vergüenza! Eso estaba contando Amán. Todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios, y seré su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. ¡Wow! Los persas, debemos anotar, eran gente muy supersticiosa. Y los sabios consejeros de Amán podían ver, a través de los acontecimientos de aquel día, en el que tuvo que honrar a Mardoqueo, que había un mal augurio en el futuro de Amán. Siendo un pueblo pagano, estaban muy familiarizados con el pacto que Dios había hecho con Abraham. O simplemente conocían la historia de los judíos. De cualquier forma, ellos ven que Amán se estaba cayendo de su lugar de prominencia. Esto dijo Dios de la descendencia de Abraham, que seguramente los sabios y seres mujer de Amán sabían. Miremos Génesis capítulo 22, verso 17 al 18. Génesis 22, 17, 18 dice la palabra, esta es la promesa que Dios le dio a Abraham. Escuche porque también es una promesa para usted y para mí. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá, oiga bien esto, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando Dios dice a Abraham, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, lo que le está asegurando al padre de la fe es que sus hijos y los hijos de sus hijos no nacerían para ser derrotados ni subyugados por absolutamente nadie. La simiente de Abraham estaría presente en este mundo para vencer, no para ser vencidos. Ahora, cuando habla de simiente o descendencia, ¿a quién se está refiriendo el Señor? La respuesta está en la palabra. Preguntémosle al que sabe. Gálatas capítulo 3, verso 16. ¿Cuál descendencia? Aquí dice la palabra, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Su simiente, uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Aquí lo dice la Biblia claramente. La simiente es una, ¿quién? Cristo. Tu simiente, Cristo, poseerá las puertas de sus enemigos. Tu simiente será una simiente poderosa que le aplastará la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. Cristo es la simiente de Abraham
que nació para vencer. Y así lo hizo al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario. ¿Dónde dice eso? En Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Miremos por favor. Colosenses 2, 14 y 15 dice la palabra: mire lo que ocurrió cuando Jesús estaba derramando su sangre en el madero, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús triunfó sobre los principados, sobre las potestades, sobre las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, sobre los reinos, sobre los tronos. Jesús venció. Nació para vencer. La simiente de Abraham nació para vencer. La simiente poseería las puertas de sus enemigos, y así lo hizo. Ahora, ¿en qué nos beneficia todo esto a nosotros? Usted estará diciendo: sí, Jesús venció, aleluya, pero ¿yo qué? ¿En qué nos beneficia todo esto? En que, aquí viene lo bueno, en que al aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nos convertimos en hijos de Jesús, en hijos de Dios. Miremos qué dice Juan capítulo 1, versos 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Jesús venció. Y ahora está diciendo Juan 1, 12, 13. Dice la Biblia: mas a todos, no dice algunos, no está hablando de un grupo de personas ungidas o especiales, dice a todos. Es decir, si usted y yo lo recibimos a Él, a Jesús, mire qué pasa. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice, les dio potestad. Esa palabra potestad es autoridad. Oiga bien, Jesús nos dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, somos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que creen en Jesús, los que reciben a Jesús. Entonces los otros, ¿qué vendrían siendo? Serían criaturas hechas por Dios, pero no hijos de Dios. Ahí hay la gran diferencia. ¿Cómo me convierto en hijo de Dios? Cuando recibo a Jesucristo. Cuando creo que Jesucristo vino a este mundo a perdonar mis pecados, a salvarme. Cuando creo en Él, me convierto en un hijo de Dios. Así que eso de que es que yo soy hijo de Dios, no, Señor. Todos somos criaturas hechas por Dios y solo nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos en Jesús y cuando abrimos nuestro corazón para recibir a Jesús. Y lo bueno de ser hijos, entre las bendiciones de poder ser hijos, encontramos que los hijos, cuando sus padres mueren, ¿en qué se convierten? Algunos dirán en una pelotera, porque entonces empiezan a que la herencia es mía, que esto me lo dejó a mí, que... No, los hijos se convierten en herederos, Es decir, los hijos toman posesión de todo lo que le pertenecía a sus padres. Toman posesión. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 17, mire esto. Esto es poderoso. Romanos 8, 17. Dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Y si lo dice la palabra hay que creerlo, porque Dios no miente. Mire aquí. Ay, esto es hermoso. Y si hijos... Ojo, y si hijos, habíamos dicho que somos hijos al recibir a Jesús. Y dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de quién? Herederos de Dios, nada menos y nada más.
y coherederos con Cristo, es decir, doblemente herederos. Pero advierte, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Esa es la gran ventaja de ser hijo de Dios y no solo una criatura hecha por Dios. Ahora, usted dirá, pero bueno, es sabido que para que la herencia pueda ser reclamada, ¿qué se necesita? Se necesitan dos cosas. Una, se necesita un testamento que así lo ratifique. Y también se necesita que el testador o la persona que deja la herencia haya muerto. Para que la herencia pueda hacerse efectiva, usted no puede reclamar una herencia mientras el testador está con vida. Necesita un testamento y necesita que el testador haya muerto. Miremos qué nos dice la Biblia al respecto. Mire esto. Esto es glorioso. Hebreos 9, 15 al 17. Hebreos 9, 15 al 17 dice la santa y bendita palabra de Dios. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ojo, reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16. Mire lo que viene aquí. Esto es glorioso para enmarcar. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que la muerte de Jesús, el testador, en la cruz del Calvario, confirmó, ratificó o validó el testamento que nos acredita ahora como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que nos faculta ante la creación entera como legítimos herederos. Somos hijos, somos herederos y con la muerte de Jesús el testamento se ha confirmado. Somos herederos. Hay dos mentalidades de las que habitualmente hablo y es una, el que tiene la mentalidad de promesa y el que tiene la mentalidad de heredero. Quien tiene la mentalidad de promesa se pasa toda la vida esperando, no, es que Dios hará en el tiempo de Dios, aquí esperando en Dios. Pero el que tiene la mentalidad de promesa, que sabe que es heredero de Dios y coheredero con Cristo, no se levanta a esperar. Él va y reclama su promesa. El que tiene mentalidad de promesa reclama lo que le pertenece, lo que es suyo. En otras palabras, lo del Padre y lo del Hijo es nuestro. La Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Pero mire qué dice Gálatas 3:29, esto es sorprendente. Gálatas 3:29. Dice la palabra, y si vosotros sois de Cristo, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Es decir, venimos de esta simiente, ¿verdad? Y si somos linaje de Abraham, somos herederos, según la promesa. Somos herederos. Según este texto, somos herederos según la promesa. ¿Pero qué decía la promesa? Entre tantas cosas, la promesa decía que la descendencia de Abraham poseería las puertas de sus enemigos. De manera que usted y yo fuimos creados
para también poseer las puertas de nuestros enemigos. Con Cristo, usted y yo somos más que vencedores. El salmista David lo dijo de la siguiente manera en el libro de Salmos, capítulo 112. Miremos por favor 2 versículos, o miremos del 1 al 3, más bien. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Se deleita en gran manera. O sea, cuando Dios le manda algo, le pide algo, que cambie algo, Él se deleita. Verso 2. Su descendencia, ¿la descendencia de quién? De los que temen a Jehová y se deleitan en sus mandamientos. La descendencia de estas personas, dice, será poderosa en la tierra. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa. El problema es que queremos bienes, riquezas, que nuestra generación sea una generación poderosa, pero no queremos obedecer a Dios. No queremos vivir conforme a sus preceptos. David es claro en afirmar que se requieren 2 requisitos para ser una descendencia poderosa en la tierra. El primero de ellos, temer o respetar a Dios. Y el segundo, deleitarse en sus mandamientos. El término que usa el salmista es deleitarse. Piense en algo que a usted le deleita. Un helado de macadamia. Un helado ¿de qué? De chocolate. Eso lo deleita. Piense en una ley de Dios que le dice, por ejemplo, perdona. Tiene el helado en el que se deleita y tiene aquello que le dice perdona. Se deleita de igual manera en perdonar, en dejar ese pecado que Dios le está diciendo que deje. ¿Se deleita usted en eso? ¿Cómo se deleita en el helado? David lo que está diciendo es que en su ley se deleita. Y se nos facilita a nosotros deleitándonos cuando la Biblia nos dice que Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza. Eso deleita. Pero cuando Dios te dice diezma, ofrenda, haz el bien, predica la palabra, ¿te deleitas de la misma manera? No, ahí como que se me van las papilas gustativas, pastor, ya no es lo mismo. Deleitarse en los mandamientos de Dios, en su palabra. Note, entonces, que no es suficiente con ser hijo de Dios al haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Se requiere sometimiento a Dios y a su palabra. Sería muy irresponsable de mi parte, para emocionar a las masas, decirles a ustedes, es que la Biblia dice que la descendencia de Dios será poderosa, y ocultarles los requisitos o lo que se necesita para que tu descendencia sea poderosa. Sería demasiado irresponsable. Pero no estamos aquí para entretener creyentes ni para animar a las masas. Estamos aquí para hablar la verdad de Dios, y Dios dice que tu descendencia será poderosa, pero si hay temor de Dios en ti. Hoy vivimos en un mundo donde las personas le temen a tantas cosas en la vida, y entre estas están el temor a la delincuencia, el temor a las tragedias, el temor a la brujería, el temor a la muerte, el temor a la pobreza y bancarrota, el temor a las enfermedades terminales, entre otros. Sin embargo, hay un temor que, lejos de traer preocupación y angustia a nuestra vida, trae confianza y seguridad a las personas que lo experimentan, y este es el temor a Jehová. Mire que dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice:
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice el temor a Jehová. Hay una gran diferencia. Ay, yo le tengo miedo a Dios, yo tengo miedo de fallarle a Dios. No, eso no es. Tengo miedo de irme al infierno, eso no es temor de Jehová. Temor de Jehová es que cada vez que usted esté en una situación en donde se vea tentado a pecar, usted se haga la siguiente pregunta: ¿Dios haría esto que yo estoy pensando hacer? Eso es temor de Jehová. Y esto nos va a evitar a nosotros tomar caminos equivocados. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y los insensatos quiénes son? Los insensatos son aquellos que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, ellos no creen en la Biblia. Les parece poco, creen que eso es mentira. Ellos desprecian la palabra. Cuando uno vive de acuerdo a lo que el Padre nos manda, el resultado que tendremos es el éxito en todas partes. Lo impresionante de la obediencia es que no solo afectará a una persona, sino que será a toda una generación. Ay, pero la generación de Abraham fue bendecida. ¿Pero por qué? Porque hubo un hombre que obedeció. Ahí estaba en Ur de los Caldeos y Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham obedeció sin saber para dónde iba. Su descendencia, de la cual nosotros hacemos parte, está recibiendo unos beneficios, pero hubo alguien que pagó un precio primero. Cuando tiene a su hijo que se encariña con él, Dios le dice: quiero que me lo des y lo sacrifiques. ¿Qué hizo Abraham? Estuvo dispuesto a sacrificarlo. Obediencia. Queremos bendición, queremos ser exitosos, que nuestros hijos sean exitosos, que no anden en ruina, en escasez y en pobreza, pero no queremos sembrar obediencia, no queremos tener temor de Dios. ¿Cómo sucede esto? La obediencia a los principios bíblicos se demuestra, no es solo tener un conocimiento, se demuestra en el buen trato a nuestros seres queridos, en nuestra forma de vida que es íntegra, y manifestamos amor, gozo y paz que impactan a los que están a nuestro alrededor, dando como resultado que ellos desearían experimentar lo mismo. Es así que uno puede transmitir a su generación el amor de Dios y por ende esta será bendecida, nuestra generación, por el Señor. Queremos que nuestros hijos en medio de un mundo de tinieblas puedan ser luz. Puedan ser luz. En medio de la corrupción reinante, Noé marcó la diferencia. Todos en su tiempo se habían corrompido, pero Moisés dijo: se puede ser distinto. Y empezó a obedecer a Dios y él halló gracia y se salvó él y su familia. Los demás no. Así como uno es bienaventurado cuando obedece a Dios y en consecuencia afecta de forma positiva a su familia, ocurre lo contrario cuando uno desobedece los mandamientos del Señor. Un claro ejemplo lo tenemos con un hombre llamado Acán. Es un personaje de la Biblia que codició un manto babilónico, codició 2 kilos de plata y medio kilo de oro durante la caída de Jericó, apartándolos para sí, pese a que la orden del Señor fue no tomar nada de ese lugar porque era considerado anatema. Esta acción de Acán, él dijo: no, yo me tomo este lingote, esto nadie se va a dar cuenta, y lo escondió debajo de su tienda. Esta acción de este solo hombre terminó afectando a todo el pueblo de Israel, quienes fueron derrotados posteriormente en una guerra. Es tremendo porque ellos se muestran como una descendencia poderosa para derribar en el nombre de Dios las murallas de Jericó. Y el siguiente desafío fue una ciudad llamada Jai, que significa escombros, mucho más pequeña que Jericó, y fueron derrotados por causa del pecado de un hombre llamado Acán. Josué capítulo 7, versos 4 al 6, dice la palabra. Josué 7, 4 al 6, dice: y subieron allá del pueblo, iban para Jai, como 3,000 hombres,
los cuales huyeron de delante de los de Jai, después de haber derrotado a Jericó. Verso 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y ahí estaba llorando Josué y los ancianos diciendo: Señor, ¿pero por qué fuimos derrotados? Yo me imagino que Josué dijo: ¿acaso nosotros no pertenecemos a una descendencia que es poderosa? ¿Por qué nos vencieron? ¿Por qué las deudas nos agobian? ¿Por qué mi hogar se destruyó? ¿Por qué me está pasando esto en mi familia? Dios, soy una descendencia poderosa. Y Dios dice: ¿sabes qué es lo que ha pasado? Que en medio de ti hay alguien que ha pecado. Yo dije que no tomaran del anatema y hubo alguien que no quiso obedecer. Por eso dejaron de ser una descendencia poderosa. El pecado no permite que seamos una descendencia poderosa. Y podemos orar a Dios. Y podemos pedirle lo que queramos, pero el pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Empezaron a buscar, ¿quién será? Y empezaron a buscar por todas las tiendas y encontraron a este hombre Acán que tenía eso oculto. Y muchas veces anhelamos la bendición de Dios, pero tenemos cosas ocultas en el corazón que solo Dios sabe. Cuando se descubrió la transgresión de Acán, él y toda su familia, dice la Biblia, perecieron. Toda una familia pereció por causa del pecado de uno. El pecado trae consecuencias. Josué capítulo 7, verso 24 al 25. No todo es culpa de Dios. Dios, ¿por qué permites? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y tú qué has estado haciendo? ¿Por qué pasa esto en el mundo? ¿Y el mundo qué ha estado haciendo? Muertes, violencias, asesinatos, todos los días. Yo no sé por qué Dios es malo. Josué capítulo 7, verso 24 y 25. Dice la Biblia: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, radicales con el pecado. No, es que Dios es amor, hay que perdonarle esto, porque Jesús es amor. No, tomaron a Acán, hijo de Zera, dice, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Verso 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y así el pecado de esta familia fue quitado de en medio del pueblo de Israel. Hoy día nos hemos vuelto demasiado livianos con el pecado. Dios me entiende. Dios es amor. Por supuesto que Dios es amor. Pero tal vez no conoces que la Biblia dice que también es celoso y es fuego consumidor. Dios no planeó que vivamos en derrota y perezcamos en nuestros pecados. Él más bien desea que seamos una descendencia poderosa en la tierra. Y es bueno aclarar esto porque hay personas ahí enojadas con Dios. Pastor, yo no entiendo por qué la crisis económica que estoy viviendo. Yo no entiendo por qué las puertas de empleo no se me abren. Pues debería entender que muy seguramente hay cosas ocultas en su vida o en algún miembro de su familia que están haciendo cosas en su casa y usted no se ha dado cuenta. Y hay argumentos allí. Eso ha frenado la bendición. Dios desea que seamos victoriosos. Una generación no derrotada, sino una generación bienaventurada. Para ello solo debemos cumplir con lo establecido por Él. Y viviremos una vida plena y en victoria. Él lo ha prometido en su palabra. La esposa de Amán, volviendo a nuestro tema central. La esposa de Amán y sus consejeros, siendo paganos, gente que no tenía una relación con el Dios verdadero,
pudieron ver bien el futuro que le esperaba a Amán por causa de los acontecimientos recientes. Según ellos, Amán no triunfaría sobre Mardoqueo, no triunfaría. Pero Mardoqueo sí prevalecería sobre Amán. ¿Por qué? Ellos, siendo personas del mundo, que no tenían una relación con el Dios verdadero, pudieron tener esa gran certeza. ¿Por qué lo hicieron? Porque tenían la certeza de que Amán sería derrotado y que Mardoqueo vencería. Ellos, siendo del mundo, estaban convencidos que en aquella disputa vencería Mardoqueo. Pero no porque Mardoqueo era un hombre fuerte, no porque Mardoqueo era un hombre poderoso. Ellos tenían la seguridad que Mardoqueo saldría vencedor ante Amán, porque habían oído hablar del Dios de los judíos. Los consejeros sabían que si Mardoqueo pertenecía al pueblo de Dios, por pertenecer a esa descendencia poderosa, como fue prometida a Abraham, cumpliría la promesa que le hizo a Abraham el Señor, y también defendería a Mardoqueo por ser parte de esa descendencia poderosa. Ellos lo sabían. Y esto me confronta mucho. ¿Por qué? Porque sería bueno que por lo menos esa misma convicción pudiera estar en todos aquellos que proclamamos ser hijos de Dios. La gente del mundo veía el poder del Dios de ellos y decían, wow, si Dios está, o sea, ese Amán te va a derrotar. Si pertenece al pueblo judío, ¿acaso tú no sabes quién es el Dios de ellos? Es lamentable tener que reconocerlo, iglesia. Pero muchas veces la gente del mundo cree más en Dios que los propios cristianos. Hay cristianos ateos, ¿sabía usted? Van a las iglesias, pero no creen que Dios puede obrar en favor de sus vidas. No creen. O creen hoy, mañana no. Hoy están felices, mañana lloran. No creen en Dios. La Biblia dice, Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces no es solo con decir yo creo en Dios, es tener la certeza que el Dios en el que has creído tiene poder. A veces con nuestros labios decimos, Dios, tú eres poderoso, creaste los cielos y la tierra, pero que tú me ayudes a sanar este problema que tengo. Yo no creo que tengas tanto poder. Cristianos ateos. Los demás ven el poder de Dios, que el pueblo de Dios en muchas ocasiones suele ignorar. Por eso pasan tristes y abatidos y lloran y otra vez se desaniman y otra vez se quieren morir y hay que estar alentándolos todos los días porque si no se mueren. Cuando la toma de Jericó, por ejemplo, el pueblo, por miedo al Dios de los israelitas, ¿sabes qué hicieron? Ellos cerraron fuertemente las puertas de la ciudad. Tenían miedo. El terror cayó sobre ellos al saber que los que daban vueltas alrededor de la muralla de Jericó eran el pueblo escogido de Dios. Usted es pueblo de Dios. Josué capítulo 6, verso 1 dice la Biblia. Josué 6:1 dice la palabra. Ahora Jericó estaba cerrada. Y ni siquiera dice cerrada, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Mire, a causa de los hijos de Israel estaba bien cerrada. Nadie entraba ni nadie salía. ¡Qué miedo! Jericó estaba bien cerrada. Todo el que pensaba en Israel se llenaba de temor. ¿Por qué? Porque sabían cómo la mano poderosa de Dios había acompañado en forma sobrenatural a su pueblo desde la salida de Egipto y durante su transitar a lo largo de 40 años en el desierto. Ellos lo sabían. Así se los hizo saber Rahab la ramera a los espías que habían ido a reconocer Jericó antes de tomar posesión de ellas. José envió 2 espías a reconocer Jericó. Los espías llegan a aquel lugar, ninguno se dio cuenta que eran enviados de Dios, solo una mujer que se dedicaba a comerciar con su cuerpo.
Era conocida como Rahab la ramera y fue la única en aquella nación de Jericó que fue sensible espiritualmente. Ella dijo: estos hombres no son cualquier cosa, estos hombres son enviados de Dios, vengan acá, quédense en mi casa. Yo me imagino que la gente que veía a los hombres de Dios diría: mira, y eso que son hombres de Dios están metidos allá en la casa de una mujer ramera. Josué capítulo 2, verso 8 y 11, esto es lo que Rahab la ramera le cuenta a los espías de lo que estaba pasando. Josué 2, 8 al 11. Dice la palabra: antes que ellos se durmieran, o se durmiesen, ella, Rahab, subió al terrado donde los tenía escondidos a estos hombres y les dijo, verso 9, Rahab, repito, era una mujer que se dedicaba a comerciar con su cuerpo, era una mujer pecadora. Pero mire, aunque era pecadora, era sensible. Dice a las cosas de Dios: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Y sabe por qué lo sé? Lo sé porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya han desmayado. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho, dice, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, decía Rahab, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿What? Una mujer que era impía sabía del poder del Dios de Israel. ¿Sabe usted? ¿Es consciente usted del poder del Dios en el cual usted ha creído? Porque es posible que sus enemigos estén temblando. Pero quien está temblando por causa de los problemas ahora es usted. Al parecer, los de la ciudad de Jericó habían oído de una gran multitud de nómadas del desierto que habían llegado a la orilla oriental del río Jordán. Se había corrido la voz de que se disponían a ocupar esa tierra. Los espías se enteraron de esta información importante, de que la población estaba consternada y con miedo. Esas fueron las noticias que Rahab les contó a los espías. Por su profesión, Rahab, la ramera, estaba en una posición adecuada para enterarse de todos los rumores. Claro, porque todos los hombres llegaban ahí a ese lugar. ¿Sabes qué? No, mira. Y se dio cuenta que en su pueblo cundía el pánico por el avance de Israel. ¿Quién viene Israel? Y todos temblando en aquella nación. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. Ellos cerraron la puerta. El milagro en el que se secaron las aguas del Mar Rojo había tenido lugar 40 años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. 40 años antes. Es decir que por 40 años Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a Él, para creer en Él. Usted dirá, ¿y cómo es que usted sabe esto? Bueno, porque Dios le había dicho a Abraham años antes, como dice en Génesis capítulo 15, verso 16, lo siguiente. Miremos lo que Dios había dicho. Génesis 15, 16. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado cuarta generación. Son 400 años. Una generación son 100 años. Dice, volverán acá porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Este versículo se cumplió 420 años más tarde. En otras palabras, Dios iba a darles a los pueblos de Canaán 420 años para decidir si se volvían a Dios o no. El hecho es que
Además, Dios guardó a su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidades para poner su confianza en Él. 40 años esperó más. Todavía no está. Voy a esperar 420 más 40 más, a ver si ahora sí. Hay algunos críticos que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios cruel que arbitrariamente mató a los cananeos. Pero la verdad absoluta es que Dios les dio el citado período de 420 años a los cananeos para arrepentirse de sus crueles prácticas paganas que les arrastraban a su propia autodestrucción. Dios extendió ese período en 40 años más, mientras ellos vagaban en el desierto, y se ocupó de que se enterasen de que Él se había revelado a sí mismo, liberando a su pueblo y sacándolo de Egipto por medio del cruce milagroso del Mar Rojo. Y en Jericó la noticia llegó. Ellos lo sabían. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra de una manera milagrosa, cruzando el río Jordán, que también Dios lo abrió. Es decir, que Dios no iba a destruir a pueblos que no habían escuchado nada sobre Él, y les dio múltiples oportunidades de creer en Él. 420 años más 40 más. Y decidieron cerrar su corazón a Dios. Observemos lo que Rahab dijo en este versículo 10, Josué 2:10. Mire lo que dijo Rahab. Josué 2:10 dice: porque hemos oído, dice ella, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Rahab dijo a los espías: porque hemos oído. Habían oído de Dios. Es decir, habían escuchado del Señor Todopoderoso y habían oído de los israelitas. O sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o bien resistirlos. Ya habían oído. Podían creer en Dios o rechazarle. Habían oído. ¿Y cuántos de nosotros hemos oído también? Mis amados, Dios tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento. Ha manifestado con claridad que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Está escrito en la Biblia, aunque usted no lo crea. Ahora, ¿le parece inadecuado expresar algo tan terrible en esta sociedad civilizada, moderna en la cual vivimos? Mucha gente dirá: es que hace falta más tiempo para que la gente se arrepienta. Mire, han transcurrido más de 2000 años desde que Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dios ha sido benigno con nosotros. Ha sido lento y paciente para mostrar su ira. Ha estado dispuesto a mostrar su misericordia. Ha dado al mundo numerosas y claras oportunidades para que los seres humanos acepten la persona y la obra de Jesucristo. Pasó la pandemia del COVID, miles murieron. Al principio la gente consternada por lo que estaba pasando: ahora sí voy a cambiar, pero el trabajo es que levantaran las medidas restrictivas para que la gente volviera a lo mismo de antes. No nos volvimos a Dios. ¿Cuánto tiempo más cree usted que Dios deberá dar al género humano para que se arrepienta? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, mi estimado hermano, para que se vuelva a Él con todo el corazón de una vez por todas y deje atrás el pecado? ¿Cuánto más? Los pueblos cananeos no solo oyeron contar acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos en la actualidad saben que es un hecho histórico que Jesucristo murió, que fue sepultado y resucitó de los muertos. Saben que fue verdad, pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que salva a una persona? Que ésta ponga su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, le acepte como su Salvador personal, que tenga una relación personal con Él. Rahab, siendo una mujer ramera, consideró la evidencia.
Y escogió entonces poner su confianza en Dios, y ella y su familia fueron los únicos que se salvaron de la destrucción que venía sobre Jericó. Josué capítulo 2, verso 12 al 13. Josué 2, 12 al 13 dice: Os ruego pues, esto está hablando Rahab, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Verso 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre. ¿Sabemos nosotros que nuestros padres son salvos? No, a veces no nos interesa, porque lo que estamos buscando es una bendición de parte de Dios. Esta mujer ramera dijo: mira, yo le ruego que tengan misericordia de mi padre, de mi madre, que tengan misericordia de mis hermanos, que ellos no sean destruidos, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. La señal era un cordón de grana allí colocado en la ventana cuando ellos llegan a tomar Jericó. El único lugar que no fue destruido era donde estaba la señal de grana. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Rahab, que también habían escuchado lo que el Dios de Israel había hecho, endurecieron sus corazones, que no nos pase lo mismo, y rehusaron poner su confianza en Dios. Rahab la ramera creyó en el Dios de los israelitas y rindió su vida y la de su familia ante él. Era una mujer pecadora, pero la gracia del Señor le alcanzó. No importa cuántos pecados hayas cometido, si vuelves a Dios con un corazón arrepentido, Él te perdona. ¿Estás convencido que tus hijos son salvos? ¿Que tus padres son salvos? ¿O vas a esperar que muera para llorar sobre su ataúd? Mientras están con vida, predícales para que cuando partan de aquí no se pierdan. El problema es que muchos de nosotros no vamos a Dios de la misma manera. Por el contrario, pareciera para muchos que nuestro Dios no tiene ningún poder. Segunda de Crónicas 20:29 enseña. Segunda de Crónicas 20:29 enseña: Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Cayó el temor. Cuando los problemas se multiplican, cuando las salidas se terminan, cuando todo pareciera contrario y no existe una solución, es allí en donde debemos recordar el poderío de nuestro Dios. A veces pareciera que olvidamos que de nuestro lado tenemos a un Dios todopoderoso, que es capaz de hacer lo que nosotros o las demás personas consideran imposible. Nuestros enemigos tiemblan ante la presencia de Dios, pero por desconocer que somos parte de una descendencia poderosa, los que terminamos temblando ante los problemas, ante nuestros enemigos, somos nosotros. Termino con esto. ¿Usted conoce una cucaracha? Sí, ¿verdad? Es un insecto. Y me recuerda mucho lo que pasó con los espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán que envió Moisés. Ellos dijeron: nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas, éramos insectos, insignificantes. Y así le parecíamos a ellos. Y no pudieron conquistar, porque no creyeron en el poder y la grandeza de su Dios. Cree que Dios tiene el poder para sanarte de ese cáncer. Cree que Dios tiene el poder para librarte de cualquier adversidad que tú puedas estar atravesando. No, yo creo, pastor. Sí, yo creo, pero tu actitud no lo demuestra. La manera como actúas, cómo reaccionas. Todo el tiempo en la misma queja, en el mismo desánimo. ¿Cuál es el Dios en el que has creído? Las cucarachas, a veces observo, cuando muchas personas ven a una cucaracha, la cucaracha, cuando ve a las personas, sale despavorida. La cucaracha tiene miedo, porque esa persona la puede aplastar. Entonces ella sale corriendo y se esconde. Pero resulta que hay algunas personas que le tienen miedo a las cucarachas, y cuando ven a las cucarachas salen corriendo temerosas por un lado y ellas salen despavoridas en otra dirección. Así pasa. El enemigo tiembla
porque sabe quién es nuestro Dios. Los sabios y Ceres, la mujer de Amán, le dijeron: si ese Amán pertenece al pueblo de los judíos, déjame decirte que tú no vas a poder derrotarlo, él te va a vencer a ti. ¿Por qué? Porque sabían que el Dios de Mardoqueo y el Dios de la reina Esther era un Dios grande. ¿Tienes tú la misma convicción de que tu Dios es grande? Espero con todo mi corazón que a partir de este día tengas esa plena convicción, ¿sabes? No te has acercado a una historia que te contaron los abuelos. No es una historia inventada por los hombres. El Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios real. Él es grande y Él es poderoso. Termino con esto. Mira, de nada sirve decir que Dios tiene poder si lo que creemos es que nada puede hacer. Así que hoy es necesario que replanteemos esto. Por eso el Señor decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y ahora entendemos por qué estaba nuestro corazón lejos de ti, amado. Porque decíamos una cosa con nuestra boca. Tal vez repetíamos de memoria las lecciones aprendidas durante nuestro caminar contigo. Pero con el paso del tiempo, esas palabras empezaron a perder valor. Empezamos a mirar las circunstancias y empezamos a llenarnos de temor. Y como las cosas se nos salieron de las manos y como muchas de esas conquistas no pudimos alcanzar, entonces llegamos a la conclusión que tú tampoco tenías ningún poder. Seguramente estás ahí, llevas años pidiéndole al Señor una respuesta. Y como la respuesta no has venido, has llegado a considerar, por lo que el enemigo te ha vendido, que el Dios en el cual tú has creído no tiene ningún poder. Y muchos se han visto tentados a buscar ayuda aún en las cosas ocultas, porque consideran que en las cosas ocultas hay respuesta. Hay personas que se acercan a Dios para que un familiar sea sano, y como el familiar no es sano, entonces lo llevan a donde el brujo, al ocultismo. Pero nuestro Dios sigue siendo poderoso. Agradecemos inmensamente, Señor, que nos dejes bien en claro que muchas veces, siendo una generación que fuimos marcada para ser una descendencia poderosa, para poseer las puertas de nuestros enemigos, hay ocasiones en las que no hemos vencido, hemos sido derrotados en ciertas áreas de nuestra vida. A nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel personal, hemos recibido fuertes derrotas. Pero eso no ha sido porque tú ya no seas poderoso, ha sido porque seguramente en nuestra vida han habido cosas ocultas que no hemos querido sacar. A veces nos quejamos de todo lo que está pasando en el mundo, o de lo que muchas veces nosotros vivimos, que no nos parece que sea justo el que nosotros tengamos que vivir esto. Pero nunca nos hemos detenido a pensar: hey, ¿qué responsabilidad yo tengo en todo lo que me está pasando? En todo lo que yo estoy viviendo. ¿Qué están haciendo mis hijos que puede estar afectando espiritualmente la economía de mi hogar? ¿Qué puede estar haciendo mi cónyuge en lo secreto que yo no sé, que puede estar convirtiéndose en un argumento que ha hecho que nosotros terminemos derrotados? ¿A quién le he hecho daño yo? ¿O qué daño hicieron mis antepasados? ¿Y qué marca de maldición me está persiguiendo ahora? Tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos. Porque el Señor en esta mañana lo que ha querido hacer es recordarnos a nosotros quiénes somos. Gracias, amado Dios, por devolvernos la identidad que habíamos perdido. Hoy recordamos que somos una descendencia poderosa, que tú nos creaste para vencer, no para ser derrotados por los problemas y por las circunstancias. Por supuesto que el fuego va a venir, pero no para destruirnos, sino para purificarnos. Ayúdanos, amado Dios, a entender quiénes somos, pero más allá de eso, a entender quién eres tú. Por eso David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bueno nosotros poder tener la certeza que en medio de la tormenta, de cualquier circunstancia, llámese como se llame, tener la certeza que el Dios grande, poderoso, creador de los cielos y de la tierra está con nosotros.
El enemigo tiembla, el enemigo está temeroso porque conoce quién es tu Dios. Y otros saben de la grandeza de tu Dios y tú lo has olvidado. Hoy necesitas volver a conectarte con esta verdad espiritual y entender que el Dios al cual te has acercado es poderoso. Así que seca tus lágrimas, así que levántate, así que deja ese desánimo y avanza porque tu Dios es grande. Tu Dios es grande, más grande que tus problemas. Y no tenemos que decir esto como si fuera una frase de cajón. Dios es más grande que los problemas. Pero cuando miramos el problema empezamos a desanimarnos. No, si dices con tus labios que tu Dios es grande, entonces no hay problema que pueda ser más grande que Él. Si lo puedes creer, dile: Señor, yo lo creo, de este problema tú me vas a sacar. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres grande y contigo somos más que vencedores. Gracias por recordarnos que somos una descendencia poderosa. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos hacen parte, por favor, pregunto, de esa descendencia poderosa? Amén. Yo soy parte de esa descendencia poderosa. Mira, lo que pasa es que nos ha quedado algo, Dios pone en mi corazón decir esto. Nos ha quedado la creencia, ustedes conocen la idolatría, que es adorar imágenes de yeso, ¿verdad? Estas imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Entonces, aunque muchos han arrancado la idolatría porque ya no adoran esas figuras, siguen creyendo que su Dios es mudo, que no habla, que el Dios de ellos tiene pies y no camina, o sea, que es un Dios manco, que no puede ir para ningún lado, que su Dios es ciego, es decir, que no puede ver lo que me está pasando, y que tiene oídos y no oye, por eso yo creo que no puede escuchar mis oraciones. Entonces hay que arrancar la idolatría de raíz, no solo romper con esta tradición de estar adorando imágenes, sino de nuestro inconsciente arrancar. Tu Dios no es cojo, tu Dios no es ciego, tu Dios no es manco, tu Dios no es mudo, tu Dios es poderoso. Amén. Él es poderoso. Ay, es que mi Dios es mudo, por eso no te dice nada. Es que mi Dios es sordo, por eso no oye cuando le pide respuesta. Es un yeso. Bueno, tu Dios es grande. El mundo tiene que saber que el Dios en el que hemos confiado es grande. Así que cuando venga ese dictamen médico que le diga ese familiar se va a morir, usted dice: me da mucha pena, mi querido médico, pero el que tiene la última palabra en este proceso se llama mi Dios, y yo creo que Él al morir llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario y yo estoy sana, que lo quiero. Pero es que el examen dice: no, por encima de la realidad está la verdad absoluta de Dios. Y por encima de esa verdad no hay nada más. El Señor los bendiga. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Dele me gusta, por favor. Dele me gusta también a esta página de Facebook, donde transmitimos desde las 5:45 de la mañana, de lunes a viernes. Ahí está ese número telefónico, 317-427, si desea que le lleguen las enseñanzas a su WhatsApp, o si usted dice: pastor, mira, yo quiero ayudar, yo quiero bendecir esta obra para que Verdades Eternas siempre siga adelante, para que puedan tener los recursos para seguir conquistando, para que el pan nuestro de cada día no falte. Y quiero bendecir esta obra que me ha bendecido tanto. Y de una manera voluntaria desean hacerlo, nosotros se los sabremos agradecer, porque como ustedes saben, todo se hace con recursos. Los programas de edición valen un dinero para poder hacer estos videos. Todo vale dinero, todo se hace con recursos. Para pagar el internet se requieren recursos económicos. Para transmitir una hora en directo todos los días se consume bastante internet. Eso hay que cancelarlo y se requieren recursos. Para que haya luz se requieren recursos. Para la gente que trabaja se requiere recursos. Entonces, si usted considera que este es un ministerio de bendición y dice: yo quiero bendecir esa obra, lo puede hacer a través de ese número que es Neki y Davi Plata. Se lo sabremos agradecer y el Señor ha de recompensarles de una manera sobrenatural. Muchas gracias a todos. No olviden, de nada sirve decir que Dios tiene poder si lo que creemos es que nada puede hacer. Feliz día para todos.
Este programa fue presentado con el patrocinio de